Arranco cuando la escuche. Perfecto, muchachos. Vamos a ver hoy una clase corta, pero muy especial. Es una clase de importancia trascendental, que es cómo diagnosticar los síndromes coronarios agudos o los infartos al miocardio a nivel de el electrocardiograma. Empecemos. Primero vamos a establecer unos conceptos básicos. En electrocardiograma, la cardiopatía isquémica o los síndromes coronarios van a generar tres tipos de situaciones que nos van a permitir saber cuando estamos ante una isquemia, ante una lesión o una necrosis. Generalmente los infartos del miocardio progresan de esa manera. Primero generan la isquemia, después generan la lesión y por último generan la necrosis. ¿Qué es la isquemia? Es la reducción del aporte de oxígeno al miocardio menor de 20 minutos. El daño es reversible generalmente. En el electrocardiograma se muestra principalmente como una alteración en la onda T. Entonces, deben recordar que siempre las isquemias la van a ver en la onda T. Y fíjense que si nos vamos al dibujo que está abajo, tenemos que cuando estamos en presencia de una isquemia subendocárdica, vamos a tener que la onda T es positiva, simétrica y picuda. Mientras que cuando tenemos una isquemia subepicárdica o transmural, la onda T se va a mostrar en las derivaciones afectadas como una onda T invertida, simétrica y también pudiera ser picuda. Entonces, quiero que fijen eso. La isquemia miocárdica va a generar alteraciones de la onda T y dependiendo de si el infarto es subendocárdico o subepicárdico o transmural, es decir, subendocárdico es un infarto o una isquemia miocárdica producida por una oclusión parcial, mientras que una isquemia subepicárdica es producida por una oclusión completa. Seguimos. La lesión. La lesión, la persistencia en el tiempo se genera cuando hay una persistencia en el tiempo del déficit de oxígeno que se prolonga más allá de los 20 minutos. El daño es aún reversible en gran parte. La principal alteración en el electrocardiograma son los cambios del segmento ST. ¿Ok? Entonces, fijen esto también. La lesión producto de la isquemia miocárdica aguda se va a manifestar con alteraciones de la onda del segmento ST, perdón. Entonces, vamos a tenerlo también de la siguiente manera. Si tenemos, vayan a la figura que tienen en la parte de abajo, donde están, ubíquense en la parte donde está lesión del segmento ST. Entonces, fíjense, cuando es subendocárdica o una oclusión parcial, produce generalmente infradesnivel del segmento ST, que es este pequeño que ustedes ven acá, al finalizar la onda Q y al empezar la onda T. ¿Ok? Ese es el segmento ST, que está comprendido entre el final de la onda R o Q y el principio de la onda T. Ese en la lesión miocárdica por una isquemia por oclusión parcial subendocárdica va a haber un infradesnivel. En cambio, cuando es una oclusión total que produce una isquemia subepicárdica o transmural, se va a manifestar con un supradesnivel, como ven, ven inmediatamente inferior a la figura donde se muestra subendocárdica. Entonces, ¿qué sucede? Esto es básico y lo tienen que saber. Estos son los denominados síndromes coronarios agudos con infradesnivel o sin elevación del ST y síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es como le gusta muchas veces a los cardiólogos o a los internistas colocarlos en las historias médicas cuando lo evidencian en electrocardiograma. Entonces, la necrosis es la última lesión que se produce durante una isquemia miocárdica aguda. Generalmente se va a manifestar es con ondas Q y esas ondas Q que van a presentarse en dos o más derivaciones contiguas van a estar acompañadas generalmente de las otras manifestaciones. Si estamos ante un IM agudo con clínica, vamos a tener un paciente que va a tener todas las demás alteraciones y vamos a tener también la onda Q. La onda Q no es más que una onda que dura más de 0.04 segundos en el eje horizontal o mayor a 1 milímetro en el eje horizontal y que además tiene un voltaje de 1/3 o 25% de la onda R que le sigue. Fíjense que esta onda acá lógicamente abarca la mitad de la amplitud de la onda R y además se acompaña de una elevación del segmento ST y una inversión de la onda T. ¿Qué sucede? Generalmente la onda Q se asocia a isquemia, a una lesión ya permanente
y está más asociada a los infartos o los síndromes coronarios agudos con elevación del ST con afectación transmural o lo que llamamos afectación subepicárdica, ¿ok? Tengo que decirles lo siguiente, la isquemia miocárdica puede estar provocada por un déficit en el aporte de oxígeno, pero este se puede generar como producto de un síndrome coronario agudo en el espasmo coronario, pero también lo puede generar una anemia severa o puede ser causado por un aumento del consumo miocárdico, como por ejemplo las taquicardias o las infecciones que llegan o progresan a estados como por ejemplo el estado séptico. Obviamente va a haber un compromiso del aporte de oxígeno al músculo cardíaco y se pueden presentar manifestaciones de síndrome coronario. Así que no solamente piensen que los síndromes coronarios agudos los produce nada más un trombito o un coagulito. Hay otras causas también que son de vital importancia entender. Isquemia subendocárdica. Vamos a establecer estos conceptos también, profundizando un poquito más en lo que les acabo de explicar. La isquemia subendocárdica generalmente se genera por una oclusión parcial, va a generar un infradesnivel del ST en dos o más derivaciones contiguas. El subendocardio es la región más sensible a la isquemia. El subendocardio es la región, la capa más interna cardíaca, de la zona más superficial e interna del corazón. Mientras que cuando hablamos transmural hablamos ya del grosor de la pared del miocardio, el retraso, para decirlo en términos coloquiales y entendibles para aquellos que son estudiantes de medicina aún, el retraso en la repolarización al inicio de la isquemia en el subendocardio provoca ondas T picudas más altas de lo normal, acompañadas de un aumento del intervalo QTC, que se puede presentar en algunos casos, pero entonces tengan esto en consideración en el subendocárdico. Ahora, en la subepicárdico transmural, que es el más peligroso, una oclusión completa asociada a elevación del segmento ST, la isquemia subepicárdica, o en la práctica, como se le dice, transmural, provoca un retraso de la repolarización de todo el miocardio de la región afectada, generando en el EKG una onda T aplanada o negativa, ya les dije, onda T aplanada o negativa simétrica. Estas alteraciones de la onda T se observan en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, acá lo colocando las siglas de infarto al miocardio con elevación del segmento ST. Antes de que se desarrolle la onda Q, generalmente aparece la elevación del segmento ST, porque esa es la progresión de la lesión miocárdica, isquemia, lesión y necrosis. Tengan eso en consideración. Lesión miocárdica. Bueno, ya les dije que las manifestaciones se van a ver en la onda T y que de persistir la isquemia se producen los cambios clásicos de la lesión miocárdica. Una vez ya instaurada la isquemia, si esta persiste, aparece la elevación o infradesnivel del segmento ST, generalmente dependiendo del tipo de oclusión y de la afectación del miocardio que se esté generando. La necrosis miocárdica es la última en aparecer en lo que es el desarrollo fisiopatológico del infarto al miocardio y la región cardíaca con esa necrosis eléctricamente inactiva se observa en el EKG o ese complejo QS. Una onda QS no es más que un complejo QRS que solamente tiene una onda Q. No tiene ni R ni S, solo una onda Q. Eso es una onda QS. Y generalmente cuando está en dos o más derivaciones contiguas, tenemos que pensar en una necrosis. A veces, en algunos casos, vemos eso como un hallazgo de un infarto, de un infarto al miocardio antiguo. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando hablamos de onda Q y necrosis nos referimos a un daño sobre todo subepicárdico, transmural, pues normalmente los eventos isquémicos limitados al subendocardio no provocan onda Q, infarto no Q o síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces en el dibujo abajo vemos nuevamente las imágenes de la isquemia, donde hay una onda T invertida, vemos la lesión en el segmento ST con un infradesnivel, importante en dos o más derivaciones contiguas y luego por último vemos la necrosis con la onda Q. Fíjense que esa onda Q es casi del mismo tamaño o mayor que la onda R que le sigue y además se acompaña de los otros hallazgos, ¿ok? Entonces es muy importante que tengan eso en consideración para que logren diagnosticar de forma rápida y sencilla los infartos o los síndromes coronarios agudos con o sin elevación del ST. Entonces seguimos. Ahora hablemos del síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST y AMSEST. A veces se coloca así en la historia médica, lo he visto mucho en la emergencia. En electrocardiograma encontramos una elevación persistente del ST en más de una derivación contigua de forma cóncava
las derivaciones afectadas nos podrían orientar a la localización del infarto. Esto es importante, porque hay a veces confusiones entre lo que es pericarditis y lo que es el infarto al miocardio. La pericarditis generalmente produce una elevación del ST cóncavo, pero generalmente se dan todas las derivaciones y no hay onda o segmento ST con infradesnivel especular como tal, y además puede haber un infradesnivel más bien de el segmento PR, y eso es generalizado a excepción de B1 y ABR. También se produce un descenso del segmento ST en derivaciones no afectadas, es lo que llamamos descenso especular, ¿ok? Esas serían las derivaciones espejo de las derivaciones afectadas. En vez de presentar un supradesnivel, presentarían un infradesnivel. La onda T invertida, picuda y simétrica, como ya les dije, en dos o más derivaciones contiguas, un signo de isquemia. La localización va a depender, hay muchas clasificaciones, a mí me gusta esta y la otra que les voy a poner ahorita, esta es muy sencilla, sectal B1, B2, anterior B3, B4, donde generalmente se obstruye la arteria ascendente anterior extenso de B1 a B6 más D1 y ABL, lateral alto D1 y ABL, lateral bajo B5 y B6, inferior o diafragmático, las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF. Deben memorizar eso. Ubíquense en el sistema exaxial y se van a dar cuenta por qué le dicen, ponen el corazoncito proyectado sobre ese sistema exaxial y se van a dar cuenta por qué B1 y B2 es sectal, por qué D1 y ABL es lateral alto, por qué D2, D3 y ABF es lateral bajo, inferior diafragmático, perdón. Entonces acá tenemos, muy sencillo, una elevación del segmento ST, no vemos onda T en este caso, podemos asumir que está aplanada, es un dibujo esquemático, y no vemos una onda Q patológica. Acá tenemos una isquemia miocárdica, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿ok? Pero está en una fase de lesión, no ha hecho todavía la necrosis, ¿ok? Está en fase de isquemia y lesión. Entonces, esto es muy importante, fíjense acá en el electrocardiograma, como vemos en B1, una pequeña elevación del ST, vemos que la onda T es picuda, a veces en los IM con elevación del ST, uno de los primeros hallazgos, una onda T simétrica y picuda, luego esto cambia, entonces fíjense cómo hay un supradesnivel en B2, un supradesnivel en B3 del segmento ST, ¿ok? Y en estos casos, además, bueno, no puedo apreciar muy bien, vamos a aumentar la imagen para que ustedes puedan verlo en mayor detalle. Vemos entonces esa elevación, vemos una onda R, una onda S, no, esto no es una Q, no lo vayan a confundir, y vemos la gran elevación del ST con una onda T picuda simétrica. En tres derivaciones contiguas, B1, B2, B3. ¿Ok? Tenemos un infarto al miocardio o un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Ok? De cara sectal o cara anterior. Fíjense que tenemos también B5 afectado y probablemente si buscamos B6 también está alterado. Entonces involucra B1, B2, B3, B4, B5, B6. Es un anterior extenso. ¿Ok? Y vemos en D1 y ADL no vemos grandes alteraciones. Lo vemos normal el resto de las derivaciones. Entonces son los detalles que tienen que ver. Entonces, si ustedes tienen un paciente con clínica y ven estos hallazgos en dos o más derivaciones contiguas, no esperen, empiecen el tratamiento de inmediato, de emergencia para lo que es el manejo del síndrome coronario agudo. Y recuerden que las elevaciones del ST requieren a veces procedimientos ya que se deben realizar inclusive en terapia o en el área de trauma shock, porque se van a colocar unos medicamentos muy, muy peligrosos para generar lo que es trombolisis o fibrinolisis del coágulo. ¿Ok? Si recuerdan eso en las clases ya de medicina general. Síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento CT. Y les recuerdo, hay unos criterios también para que eso se haga, o sea, deben actuar rápido, cada segundo, cada minuto cuentan para el desarrollo y el manejo del paciente. El síndrome coronario agudo con elevación persistente del ST, aquí tenemos otro ejemplo, les traigo esta imagen donde se especifica que en dos derivaciones contiguas se debe presentar un aumento del ST cuando este es mayor de 2 milímetros en B2 o B3 en hombres mayores a 40 años, o mayor a 2.5 en hombres menores de 40 años y mayor a 1 milímetro en el resto de las derivaciones. En mujeres se considera patológico un ascenso del ST cuando es mayor a 1.5 en B2 o B3 y mayor a 1 en el resto de las derivaciones. Son derivaciones contiguas. Y aquí hay otra clasificación sencilla de cómo clasificar el infarto. D1 a BL y B6, cara lateral. D2, D3 y ABF, cara inferior. B5, B1 a B5, como el que vimos anteriormente, cara anterior.
Entonces, fíjense que acá tenemos un supradesnivel, no hay onda Q, tenemos una onda T simétrica, eso no es normal. Recuerden que la onda T normal tiene un componente inicial que es generalmente ascendente y una caída más abrupta que genera una asimetría. No es normal verla asimétrica y picuda. Y recuerden que aquí tenemos una elevación del ST en D2 y D3 en este caso. Si buscamos ABF, también está elevada con onda T picuda y hay posibilidad inclusive en ABF y 3 de una onda Q patológica. Entonces, damos el diagnóstico de un infarto de cara inferior o un síndrome coronario agudo con elevación del ST de cara inferior. Vamos con la cardiopatía isquémica, en la cual hay un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. El síndrome coronario agudo de este tipo, el electrocardiograma en estos síndromes coronarios agudos es más variado. Lo más frecuente es encontrar un descenso, como ya les había explicado al inicio de la clase, del segmento ST en varias derivaciones contiguas, al menos dos o más. También es frecuente observar ondas T negativas y simétricas acompañadas al descenso o sin él, que acompañan al descenso o sin él. Localización igual a la anterior para determinar si es anterior, si es lateral alto y todas esas cositas, si es inferior o diafragmático, si es posterior. Entonces, acá vemos en la figura esquemática, vemos que acá hay un infarto al miocardio o síndrome coronario agudo con disminución o con infradesnivel del ST. Fíjense que son 1, 2, 3 milímetros por debajo de la línea basal y tenemos un importante signo. Allí no vemos ondas Q patológicas, que debemos buscarlas, y la onda T es prácticamente allí bifásica, o se puede generar. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender allí? Que estamos ante una isquemia miocárdica o síndrome coronario agudo con sin elevación del segmento ST. Y si el paciente tiene síntomas, los síntomas habituales de la cardiopatía isquémica, bueno, no esperemos más, hay que empezar a tratarlo. De igual manera, vemos en el siguiente electrocardiograma, vamos a agrandarlo, para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Y bueno, vamos a ver acá también un ejemplo de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Fíjense que cuando vemos las derivaciones B2, vamos a ver un infradesnivel en B2, B3, y vamos a ver también eso a nivel de B4, como pueden observar, en B5 y un poquito en B6. Estamos ante un infarto anterior. ¿Ok? Si vamos a BL y D1, no encontramos en esas alteraciones. Entonces, fíjense que no hay ondas Q patológicas en ninguna de estas derivaciones, RS, 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 es decir, no hay aún necrosis, estamos en un proceso de isquemia y lesión. Y fíjense que en B13 puede aparecer una onda una onda T patológica, fíjense que es simétrica y puntiaguda, eso no es normal. La onda T normal no es simétrica y tampoco es puntiaguda. ¿Ok? Eso habla a favor de lo que es un signo o marcador de isquemia miocárdica. ¿Ok? Hay que empezar el manejo completo, el protocolo de ese paciente en estos casos. Bueno, para terminar vamos a hablar sencillo de algo que muchas veces se pasa por alto y importante porque el bloqueo de rama es muy característico, ya ustedes lo vieron en la clase anterior. En 1996 Garbosa et al. Identificaron 3 criterios que podrían mejorar el diagnóstico del infarto agudo del miocardio con elevación del ST en pacientes con bloqueo de rama izquierda. Esos criterios son los siguientes: que haya una elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro y concordancia con el complejo QRS, eso da 5 puntos. Les adelanto que si está por encima de 3, estos son hallazgos positivos para un infarto del miocardio. Depresión del ST en las derivaciones B1, B2 o B3 mayor a 1 milímetro, también en presencia de bloqueo de rama izquierda, es también un puntaje que asigna Esgarbosa de 3 puntos. Y la tercera es la elevación del segmento ST mayor a 5 milímetros y discordancia con el complejo QRS, eso nos va a dar 2 puntos. Está reportado en una puntuación mayor o igual a 3, o cuando nosotros reportamos una puntuación mayor o igual a 3, esto tiene una especificidad del 90% por el diagnóstico del infarto del miocardio. Recuerden que los bloqueos de rama izquierda generan alteraciones en la repolarización, generan alteraciones, pueden venir acompañados de cambios de electrocardiograma que nos pueden hacer
nos pueden generar complicaciones a la hora de tratar o de diagnosticar un infarto al miocardio. Mi recomendación es que si el paciente tiene clínica de un infarto al miocardio, lo trate como tal. Le dé más importancia a la clínica si usted no puede hacer el diagnóstico con los criterios de Esgarbosa. Entonces, acá vamos a observar entonces en la imagen de abajo, fíjense cómo medimos en esta onda positiva, medimos el complejo positivo y vemos que hay un infradesnivel acá, hay un bloqueo de rama, como pueden apreciar, un complejo QRS ensanchado, 0.12 segundos, un bloqueo completo con un complejo R', y vemos entonces que medimos ese complejo positivo que a 10 milímetros el voltaje y medimos el infradesnivel que está presente de paso con una inversión asimétrica de la onda T. Entonces nos da -4. Nosotros dividimos esos dos y nos da que el radio es -4 entre 10 igual a -0.4. Este es el tercer criterio de Esgarbosa. Modificado. Ese valor tiene que dar, sea medido en una derivación con bloqueo de rama que tenga principalmente un componente positivo o que tenga principalmente un componente negativo, debe medir siempre dar menor a 0.25 la relación ST-S. En este caso, acá estamos viendo una relación ST que medimos el infradesnivel del complejo ST, que es del segmento ST, perdón, 4 milímetros, con lo que es, en este caso, que es una onda positiva, la R de la derivación bloqueada. Entonces, eso nos da 0.4 negativo, es mayor de -0.25, cumple con el criterio. Cuando es una derivación negativa, fíjense que hacemos lo mismo. Hay un bloqueo de rama acá evidente, fíjense cómo hay 3 cuadritos pequeños, es más, pasa los 3, tiene como 0.14, 0.16, es un bloqueo completo de rama. Pero tenemos en ese caso un infradesnivel de 3.2 milímetros con una onda T simétrica y picuda. Fíjense que medimos la onda S menos 10 milímetros y medimos lo que es el supradesnivel, que está a 3.2 milímetros de voltaje, como ven en la imagen. Cuando dividimos eso da -0.32 y está por encima de -0.25, cumple con ese criterio de Esgarbosa, el tercer criterio para lo que es el infarto miocardio agudo o el síndrome coronario agudo en bloqueos de rama. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Los que no pudieron ver la clase van a poder observarla a través de la clase grabada y poder repasarla varias veces. Esto es todo por este taller básico. Nosotros estamos sacando también un curso ya más avanzado donde se abordan las arritmias cardíacas, donde se abordan también los trastornos hidroelectrolíticos, donde se abordan todos estos temas que hemos visto, con material de apoyo para lectura, y es un curso evaluado totalmente online, que ustedes van a poder hacer en el transcurso de un mes, en el tiempo en el que ustedes deseen, en la hora en la que ustedes deseen, y van a poder, lo que tienen es que completarlo en el trayecto de ese mes, pero todo lo van a tener disponible en la plataforma para hacerlo a su ritmo en el transcurso de ese mes. Feliz tarde y bendiciones y salud para todos.